Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ay, Dios mío, estoy que no quepo de la emoción. Como siempre me siento súper agradecida de tenerlos aquí, listos y ansiosos por sumergirnos juntos en un nuevo chismecito que, créanme, está más jugoso que un mango maduro en pleno verano. Hoy vamos a destapar la olla de presión de una pareja que, seamos honestos, nos tuvo a todos al borde del asiento, especulando, soñando y hasta, para qué negarlo, sufriendo un poquito de Method Demir y Can Yaman. Agárrense fuerte porque el título de este vídeo no es una exageración, de Method Demir explota, Can Yaman la define y la decisión final ha sido revelada. ¡Boom! Sé que suena como el guión de la telenovela más dramática jamás escrita, pero les juro, con la mano en el corazón, que la historia real que se esconde detrás de estos dos talentos turcos es más intrincada, apasionante y llena de giros inesperados que cualquier ficción que hayamos visto en la pantalla. Así que, por favor, tomen asiento, busquen sus mantitas favoritas, preparen una buena dosis de palomitas, o su snack preferido para chismear, y pónganse cómodos porque vamos a desentrañar cada detalle, cada rumor, cada insinuación de esta relación que, durante un tiempo capturó la atención de millones de personas en todo el mundo y nos hizo creer, aunque fuera por un instante, en la magia del amor verdadero. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al meollo del asunto, tengo que hacer el recordatorio de rigor, y saben que no puedo vivir sin él. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas, o si has estado viendo mis vídeos a escondidas sin suscribirte, no seas tímido, te invito a que te unas a esta gran familia chismosa. Suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y así no te pierdas ni una pizca de este jugoso chisme, y de paso, déjame un like si te gusta el contenido que hago. Me ayudarías muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes y a mantener este canal en marcha. Así que ya sabes, no se olviden de darle al botoncito rojo. Ahora sí, después de esta pequeña interrupción comercial, perdón, tenía que hacerlo, vamos a meternos de lleno en el drama de Demet y Can. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Como ya saben, o al menos deberían saber si son verdaderos fans de las telenovelas turcas, Demet Özdemir y Can Yaman se catapultaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkencikus, que para nosotros, los hispanohablantes, se tradujo como Pájaro Soñador. ¡Ay, Dios mío, qué serie! La historia era preciosa, la fotografía impecable, la música pegadiza, pero por encima de todo, lo que realmente nos enganchó a todos fue la química incandescente entre los protagonistas. La chispa saltaba de la pantalla, se podía sentir la electricidad en el aire y los rumores de un romance en la vida real, pues obviamente no tardaron en surgir. Y seamos honestos, ¿quién no lo esperaba, verdad? Sus personajes, la dulce y soñadora Sanem y el atractivo y aventurero Can, eran la personificación del amor, la pasión, la aventura y todos esos clichés románticos que tanto nos gustan. Era prácticamente imposible no creer que algo más, algo mucho más profundo y significativo, estaba sucediendo entre ellos fuera del set de grabación. Era como si hubieran sido creados el uno para el otro. Durante meses, y digo meses con toda la intención, los fans de todo el mundo, y me incluyo en esa lista, yo también fui víctima de su encanto, estuvimos pegados a cada publicación en redes sociales, a cada entrevista, a cada foto, a cada vídeo que pudiera darnos una mínima pista sobre su posible relación. Los rumores iban y venían como olas en el mar, a veces parecía que sí, que el romance era un hecho, otras veces parecía que no, que todo era una ilusión. Era una verdadera montaña rusa emocional para todos nosotros, y debo confesar que disfruté cada segundo. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Llegaron a estar juntos? ¿Fue todo una estrategia de marketing magistralmente orquestada? ¿O simplemente la química que veíamos en pantalla era producto de su innegable talento actoral y de una buena dirección? Bueno, aquí viene la parte difícil, la verdad es que nunca hubo una confirmación oficial de su parte. Ambos fueron extremadamente discretos al respecto y siempre mantuvieron un perfil muy bajo en lo que respecta a su vida personal. Eran como ninjas del amor, expertos en ocultar sus sentimientos. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, a pesar de la falta de confirmación, las señales eran, para muchos, más que evidentes. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, sus gestos cariñosos, todo, absolutamente todo, indicaba que había algo más que una simple amistad o una mera relación profesional entre ellos. Se les veía muy cómodos juntos, disfrutando de la compañía del otro, compartiendo momentos especiales y creando recuerdos que sin duda atesorarían para siempre. Incluso
Algunos medios turcos llegaron a publicar fotografías comprometedoras de ellos tomados de la mano, abrazándose e incluso besándose fuera del set de grabación. ¡Escándalo! Pero como toda buena historia de amor que se precie, y esta, créanme, lo era, la de Demet y Can también tuvo su lado oscuro, su propia dosis de drama y sus inevitables obstáculos. Los rumores de conflictos y desacuerdos entre ellos comenzaron a circular con fuerza, como un reguero de pólvora, y pronto inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se decía que tenían diferentes puntos de vista sobre cómo manejar su carrera, su imagen pública y su creciente fama internacional. También se hablaba de celos profesionales, de problemas de ego y de diferencias irreconciliables en su forma de ser y de pensar. ¡Ay, el amor! Y aquí es donde entra en juego la parte del título que dice Demet Özdemir explota. Según fuentes cercanas a la actriz, y créanme tengo mis fuentes, Demet se sentía cada vez más frustrada por la forma en que Can manejaba su fama y por su actitud, en algunas entrevistas. Al parecer, ella era mucho más reservada, discreta y cautelosa que él, y le molestaba profundamente que él fuera tan abierto, extrovertido y, en ocasiones, hasta un poco impulsivo en sus declaraciones. Se dice que hubo varias discusiones acaloradas entre ellos por este tema, y que los gritos se escuchaban hasta en la luna. Además también se rumoreaba, y este es un rumor que corrió como la pólvora, que Demet no estaba del todo contenta con la forma en que Can la definía públicamente. Al parecer, él la presentaba a menudo como su mejor amiga, o su compañera de trabajo, pero nunca le daba el lugar que ella sentía que merecía en su vida. Esto, obviamente, la frustraba muchísimo y la hacía sentir infravalorada, como si no fuera lo suficientemente importante para él. Pobre Demet. Y aquí es donde llegamos a la parte del título que dice Can Yaman la define. A pesar de los rumores de conflictos y desacuerdos, Can siempre tuvo palabras de elogio y admiración para Demet. La describía como una actriz increíblemente talentosa, una persona divertida, carismática y encantadora, y una gran compañera de trabajo. Reconocía su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para hacer reír a la gente. Vamos, que la ponía por las nubes. Sin embargo, y aquí está la clave, estas definiciones, por muy halagadoras que fueran, no eran suficientes para Demet. Ella quería que Can la viera como algo más que una simple compañera de trabajo o una amiga divertida. Quería que la admirara por su belleza, por su inteligencia, por su personalidad única y por todo lo que la hacía ser quien era. Quería que la definiera como la mujer de su vida, como su alma gemela, como la persona con la que quería compartir el resto de sus días. Quería el paquete completo. Pero lamentablemente, y aquí viene la parte triste, eso nunca sucedió. Después del final de Erkencicus, Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno siguió adelante con su carrera por su lado, buscando nuevos proyectos y dejando atrás los rumores de romance, los conflictos y todas las expectativas que habían generado en sus fans. Fue como si la magia se hubiera desvanecido en el aire. Y aquí es donde llegamos a la parte más importante y reveladora de este vídeo, la decisión final revelada. Después de muchos meses de silencio, especulaciones, falsas esperanzas y teorías conspiratorias, finalmente podemos decir, con cierta certeza, que Demet Özdemir y Can Yaman no están juntos y que, al menos por ahora, no hay planes de que vuelvan a estarlo en el futuro cercano. Lo siento, fans de Canem. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros lugares, con otras personas y en otras circunstancias. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una lujosa ceremonia que reunió a lo más granado de la sociedad turca. Aunque lamentablemente ese cuento de hadas terminó hace poco y se han separado, pero esa es otra historia que contaremos en otro vídeo, porque ya saben que aquí no nos perdemos ni un detalle. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera actoral y ha protagonizado varias series y películas de éxito. Actualmente está saliendo con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, y se les ve muy felices y enamorados. Así que sí, amigos, la historia de amor, o no amor, entre Demet Özdemir y Can Yaman ha llegado a su fin. Fue una historia llena de pasión, de romance, de drama, de incertidumbre, de rumores y de expectativas. Una historia que nos hizo soñar con un final feliz de cuento de hadas, pero que, lamentablemente, no tuvo el desenlace que esperábamos. ¡Ay, el desamor! Pero no se pongan tristes ni se depriman, porque la vida sigue y tanto Demet como Can están felices, realizados y exitosos en sus respectivas carreras. Y eso, al final del día, es lo más importante. Lo que no te mata te hace más fuerte.
Ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado en este vídeo, porque sé que a veces me voy por las ramas, podemos decir que The Method de Mir y Can Yaman fueron una pareja muy popular y mediática gracias a la exitosísima serie Erkencikus. Los rumores de un romance entre ellos fueron constantes, intensos y persistentes, pero nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Hubo conflictos y desacuerdos entre ellos debido a diferencias en su forma de manejar su fama, su imagen pública y sus respectivas carreras. Demet se sentía frustrada por la forma en que Can la definía públicamente, ya que sentía que no le daba el lugar que merecía en su vida. Después del final de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados y dejaron atrás los rumores de romance. Demet se casó con Ozan Kok, pero recientemente se han separado. Can está saliendo con Diletta Leota. La historia de amor, o no amor, entre The Method de Mir y Can Yaman ha llegado a su fin, al menos por ahora. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso del mundo del espectáculo. Me he esforzado mucho para traerles toda la información de primera mano. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la relación entre The Method de Mir y Can Yaman? ¿Creen que realmente hubo amor entre ellos o fue solo una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un futuro? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y se enteren de todos los chismes y novedades del mundo del entretenimiento. No se arrepentirán. Muchas gracias por todo su apoyo, su cariño y su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero.